Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos entre manos una de esas historias que nos tienen a todos al borde del asiento, una que ha mantenido en vilo a millones de fans alrededor del mundo y que, créanme, viene con un giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Vamos a sumergirnos en la compleja y apasionante relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, la famosa pareja Anker que nos hizo soñar a todos. Pero no venimos a repasar lo de siempre, no. Hoy vamos a hablar de una última oportunidad y de un giro final que, les prometo, los dejará sin palabras. Si eres fan de las parejas de telenovelas, del drama turco o simplemente te encanta un buen chismecito cargado de emociones y sorpresas, asegúrate de darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de lo que está por venir. Prepárense porque esta historia es de película. Desde que Ander Cell y Kerem Bürsin cruzaron miradas en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoció en muchos lugares, supimos que estábamos ante algo especial. Su química era innegable, traspasaba la pantalla de una manera que pocas veces se ve. No era solo actuación, había una chispa, una conexión genuina que hacía que cada escena entre Eda y Serkan se sintiera real, visceral, apasionada. Y claro, como suele pasar en estos casos, esa chispa no tardó en saltar fuera del set. Los rumores comenzaron, los fans enloquecieron, cada foto, cada mirada, cada interacción en redes sociales era analizada al milímetro. Finalmente, para el deleite de todos nosotros, confirmaron lo que muchos ya sabíamos en nuestros corazones, eran pareja. Ande y Kerem se habían enamorado, y el mundo entero celebraba su amor como si fuera nuestro propio cuento de hadas. Viajes exóticos, publicaciones cariñosas en Instagram, entrevistas donde se desvivían en halagos el uno para el otro. Parecía la historia de amor perfecta, una de esas que te hacen creer de nuevo en el destino. Eran la pareja dorada de Turquía, el epítome del romance moderno y exitoso. Cada aparición pública era un evento, cada gesto era noticia, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de una relación ideal. Eran inseparables no solo como pareja, sino también como amigos, confidentes y colegas. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebraban sus éxitos y se consolaban en los momentos difíciles. La comunidad de fans Anker creció exponencialmente, creando un ejército leal que los seguía en cada paso, deseando verlos felices por siempre. Pero como bien sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen sus propios desafíos, y el escrutinio público puede ser una carga pesada, incluso para el amor más fuerte. Con el tiempo comenzaron a surgir los primeros indicios de que no todo era tan perfecto como parecía. La presión mediática era inmensa. Cada desacuerdo, cada pequeña distancia por compromisos laborales era magnificada y convertida en titulares alarmistas. Los compromisos individuales de ambos empezaron a llevarlos por caminos separados geográficamente, Kerem con nuevos proyectos internacionales, Ande con campañas y series que requerían toda su atención. Poco a poco las apariciones conjuntas disminuyeron, las publicaciones románticas se volvieron esporádicas, y el silencio comenzó a llenar el vacío que antes ocupaban sus declaraciones de amor. Los fans, con ese sexto sentido que tienen, empezaron a inquietarse. Las preguntas sin respuesta se acumulaban, y la preocupación se instaló en el corazón de la comunidad Anker. Y entonces llegó la inevitable, la dolorosa noticia: Ande y Kerem habían puesto fin a su relación. Fue un shock para todos. Aquella pareja que nos había hecho soñar, que parecía invencible, se separaba. El corazón de millones de fans se rompió en 1000 pedazos. Las razones que se filtraron hablaban de diferentes prioridades en la vida, de la necesidad de enfocarse en sus respectivas carreras, de la imposibilidad de conciliar agendas, y por supuesto, del agobio constante de los medios y del público. Dijeron que seguían siendo amigos, que se querían mucho, pero que el camino romántico no podía continuar. Y así el cuento de hadas llegó a un final abrupto, dejando un vacío en el mundo del entretenimiento y un sinfín de qué hubiera pasado si. En la mente de sus seguidores. Sin embargo, para los verdaderos creyentes, la historia nunca terminó del todo. Siempre hubo una chispa de esperanza, un anhelo de que el destino los volviera a unir. A lo largo de los meses siguientes a su ruptura, los rumores de una posible reconciliación nunca desaparecieron del todo. Una me gusta discreta en una publicación, una coincidencia en un evento, un comentario ambiguo en una entrevista, cada pequeño indicio era suficiente para reavivar la llama de la esperanza entre los fans. Ande y Kerem, a pesar de seguir caminos separados, nunca cortaron lazos por completo. Compartían amigos en común, seguían siendo parte de la misma industria y, admitamos,
La conexión que tenían era demasiado profunda para simplemente desaparecer. Los reencuentros, aunque siempre fugaces y aparentemente casuales, siempre generaban una efervescencia especial. Los paparazzi estaban al acecho, los reporteros siempre preguntaban. Y es que la química entre ellos seguía siendo palpable, incluso en la distancia. Y en este escenario de eterna expectativa, comenzó a circular un rumor que para muchos sonaba a fantasía, pero que para otros era la señal que habían estado esperando, una última oportunidad. No se trataba de una nueva serie juntos, ni de una declaración pública de reconciliación en un programa de televisión. No, esta vez era diferente, mucho más íntima y, si se quiere, más arriesgada. La información, que al principio era un susurro en los círculos cercanos a la pareja, empezó a cobrar fuerza. Se decía que Andy y Kerem habían decidido tener un encuentro a solas, lejos de los focos, de las cámaras, de la presión de las redes sociales. Un encuentro para hablar, para mirarse a los ojos sin intermediarios, para poner todas las cartas sobre la mesa y decidir, de una vez por todas, qué iba a ser de ellos. La mesa estaba puesta para lo que sería, o bien el cierre definitivo de su historia de amor, o el inicio de un nuevo capítulo, pero bajo unas condiciones totalmente nuevas. Todo el mundo estaba conteniendo la respiración. Los fans se dividían entre la euforia y la cautela, sabiendo que este podría ser el último acto de un drama que había durado demasiado tiempo. La expectativa era máxima, la tensión se sentía en el aire. ¿Sería este el momento en que volverían a unirse, más fuertes y sabios que antes? ¿O confirmarían lo que muchos temían, que su amor era algo del pasado? El mundo Anker se preparaba para la verdad. Y entonces llegó. El famoso giro que dejó a todos sin palabras. No fue una reconciliación romántica tradicional, ni tampoco un adiós definitivo. Lo que Andy y Kerem decidieron hacer fue algo mucho más maduro, más consciente y, para ser honestos, mucho más sorprendente de lo que cualquiera pudiera haber imaginado. Después de aquel encuentro privado, en el que se rumorea que pasaron horas conversando, analizando su pasado y proyectando su futuro, llegaron a una conclusión que compartieron de una manera muy sutil, pero clara, a través de sus círculos más íntimos y posteriormente con algunas declaraciones cuidadosamente redactadas en sus redes sociales. El giro fue el siguiente: Andy y Kerem anunciaron que no iban a intentar retomar su relación romántica de forma pública ni inmediata, pero sí iban a comprometerse a una reconciliación silenciosa y privada. ¿Qué significa esto? Significa que ambos reconocieron que la presión del ojo público fue uno de los principales factores que desgastó y eventualmente rompió su relación la primera vez. La necesidad de ser la pareja perfecta para millones de fans, de documentar cada momento de su amor en Instagram, de enfrentar constantes rumores y especulaciones, se volvió insostenible. Por ello, en esta última oportunidad, decidieron darle a su conexión una chance real, pero bajo sus propios términos. La decisión fue trabajar en su relación, en su amistad profunda y en la posibilidad de un futuro romántico completamente alejados de los focos. Se comprometieron a reconstruir su vínculo lejos de las cámaras, lejos de los periodistas, lejos de la presión de los fans. Esto implica que no habrá fotos juntos en sus redes sociales con mensajes románticos, no habrá declaraciones apasionadas en entrevistas, y no se les verá paseando de la mano por ahora. Pero internamente en su esfera privada, se han dado el espacio y el permiso para explorar si el amor que comparten puede florecer de nuevo, sin la constante injerencia externa. La noticia al principio generó una confusión masiva. ¿Cómo que no regresan pero si se están dando una oportunidad?, se preguntaban los fans. Fue una revelación que desafió las expectativas. La mayoría esperaba un sí rotundo o un no definitivo. Pero Andy y Kerem optaron por un camino intermedio, un camino de madurez y de protección para lo que aún sentían el uno por el otro. Explicaron a través de sus allegados que querían saber si su amor podía sobrevivir y fortalecerse cuando el único público eran ellos mismos. Si su conexión era lo suficientemente fuerte para mantenerse viva en la intimidad, lejos del show que a veces se espera de las celebridades. Es un acto de profunda autenticidad y de respeto por la relación en sí misma. Es como si dijeran: nuestra última oportunidad es darnos la oportunidad de ser solo nosotros, sin el ruido del mundo exterior. Este giro ha generado todo tipo de reacciones. Hay quienes están decepcionados, pues esperaban verlos juntos de nuevo de manera oficial. Pero la gran mayoría de los fans, después de procesar la información, han empezado a entender la sabiduría detrás de esta decisión.
Han aplaudido su madurez, su valentía para ir en contra de las expectativas y su compromiso con la verdad de sus sentimientos. Este silencio se ha convertido en una nueva forma de esperanza, una esperanza más serena, más privada, pero no menos real. Es una invitación a confiar en que si su amor está destinado a ser, encontrará su propio camino y su propio tiempo para manifestarse plenamente, lejos del escrutinio y la presión. Y cuando llegue el momento, si es que llega, será porque ellos lo decidieron, y no porque el mundo lo esperara. Es la última oportunidad, sí, pero una oportunidad que han redefinido por completo, demostrando que a veces el amor más verdadero es el que se cultiva en secreto. Así que ahí lo tienen, la sorprendente verdad detrás de la última oportunidad de Ander Zell y Kerem Bürsin y el giro que estoy seguro, dejó a más de uno sin palabras. De un cuento de hadas público pasaron por una dolorosa separación, para finalmente elegir un camino de reconciliación en la intimidad, protegiendo su vínculo de las presiones externas. Es una decisión valiente, madura y, para ser sincero, inspiradora. Nos recuerda que el amor, especialmente bajo los focos, necesita espacio y autenticidad para florecer. Ande y Kerem han elegido priorizar su conexión real sobre la imagen pública, y eso es algo digno de admirar. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de emociones y sorpresas. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este giro inesperado. ¿Fue este el desenlace que esperaban para Ande y Kerem? ¿Creen que es la mejor estrategia para que su relación prospere, o preferirían verlos juntos de nuevo de forma pública? ¿Qué significa esto para el futuro de su historia de amor según su opinión? Déjenme todos sus comentarios abajo, quiero leer cada una de sus perspectivas. Y si disfrutaron de este análisis, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos que como nosotros, aman el drama turco y las historias de amor complicadas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.